Oh, Bienvenidos, bienvenidas. Como cada jueves estamos aquí gracias al Centro de Artes de la Humanidad para tener este espacio de crecimiento personal, espacio de educación, de ciencia, medio ambiente, educación y muchos temas que nos ayudarán a expandir nuestra mente y abrir también nuestro corazón. Hoy tengo el placer de estar con María Fernanda Gutiérrez, escritora de cuentos, cuentacuentos, educadora del alma y terapeuta holística. Es un placer tenerte aquí. Eh, María Fernanda, ¿cómo te gusta que te llame? María Fernanda, Fer. es todo un tema ese. Ah, En general, últimamente, en los últimos años, la gente me dice Fer. Fer. La única que me decía María Fernanda era mi mamá. Pero tengo un montón de amigos, los que tienen que ver con mi primera infancia y hasta mi escuela primaria, que me dicen María. Ujú. Así que, de hecho, se ha dado alguna vez alguna anécdota con amigos que se encontraron de épocas distintas de mi vida, que hablaban de mí sin darse cuenta que los dos estaban hablando de mí, porque uno hablaba de una María y el otro hablaba de una Fernanda. Eso es interesante, ¿eh? Es muy gracioso. Bueno, ¿cómo Sí, te llamo yo a ¿cómo se ti? parecen? Decía. Sí, ¿cómo se parecen las dos, no? Y hablando de ¿Cómo la se misma parecen persona. las dos? Sí, sí. Creo que me acostumbré porque son más años del Fernanda, del Fer, pero la verdad me agrada mucho el María solo María. también. Bueno, vamos a llamarte María, entonces. Dale, ¿Te dale, parece? Y dale. así estamos Sí, más, como guste, como te sientas tú más cómoda. como guste. Bueno, vamos a empezar con esta conversación y vamos a hablar de un tema que quizás a muchos que están metidos en los temas holísticos o las terapias holísticas les suena, que es los registros akáshicos, Ujú, así y es. la importancia que tiene para la vida, para el desarrollo de las personas. Y María es una especialista en los registros akáshicos y nos va a contar qué es los registros akáshicos, primero para situarnos de dónde proviene esta palabra, ¿no? Esta palabra registros akáshicos suena un poco lejos, ¿no? Entonces ahí ella nos va a contar un poco de dónde viene este tema. Bueno, sí, digamos que desde el significado de la palabra, akaya es una palabra, akaya es una palabra en sánscrito que quiere decir éter, ¿no? O desde un lugar más genérico, cielo, ¿no? Desde ese lugar, esa magnificencia desde donde llegan las respuestas. En realidad es una palabra como juntando las dos, registro akáshico, es algo bastante nuevo, ¿no? Del siglo pasado, pero no el concepto, ¿no? De hecho, en distintos libros sagrados se habla con distintas palabras, pero refiriéndose a lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que de hecho no dice registros akáshicos y dice el libro de la vida, ¿no? Voy a consultar el libro de la vida. ¿De qué vida? De la vida de todo ser, que sea una entidad. Por eso, inclusive, no, la mayoría de la gente piensa que leer los registros akáshicos es referirse a una persona, ¿no? Y a averiguar, digamos, cuáles son los registros, los archivos que esa persona tiene para poder ser leídos. Pero lo cierto es que es mucho más que eso, ¿no? Uno puede leer los registros de toda cosa que sea una entidad. Vos podés leer los registros de una ciudad, por ejemplo, de un país, de una tierra. Esto en genérico. Ajá, pero, o sea, esto viene del sánscrito, dijiste, ¿no? Sí, Esa palabra, o sea, viene de India, de ahí es el origen, exacto. pero si es de allí, si el sánscrito es muy, muy antiguo entonces, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que esto de lo que nosotros hacemos ahora, en este tiempo, esto que la mayoría de la gente llama lectura de registros akáshicos, por eso hacía esta aclaración de trabajar con entidades, ¿no? Que no tiene que ver solamente con el reino humano. Ajá. Entonces,
A veces a la gente le resulta un poco difícil poder comprender que todo ser que tiene vida deja un registro. Esto para las culturas antiguas era mucho más sencillo, ¿no? Siento que a medida que el hombre ha ido evolucionando, ha ido complicando este tema, ¿no? El tema de realmente poder comprender toda cosa que tenga vida como vida, ¿no? Entonces, a veces, de hecho, en algún momento, y en tiempos en que la historia del hombre se volvió más oscura, digamos que los registros desaparecieron. Eso es lo que se dice. Los registros no desaparecen nunca. Lo que pasa es que el hombre deja de usarlos, deja de consultarlos, deja de vivirlos como si fuera una cosa cotidiana, ¿no? Entonces se van, yo digo que se van durmiendo, me gusta pensar en ese concepto, no que desaparecen, porque nada desaparece. Hasta que, y ahí sí, en el siglo pasado, se retoma y llega, hay distintas versiones, le tengo que decir, de todas maneras de esto, ¿no? De cómo volvemos a utilizar el concepto de los registros akáshicos. Pero lo que sí es conocido, una línea dentro de los registros, es una mujer en Estados Unidos que se llamaba, falleció hace pocos años, Mary Parker. Mary Parker en realidad volvió a tomar todas las enseñanzas, y no solamente qué es el registro akáshico, sino cómo utilizarlo, cómo los humanos, cómo usarlo cotidianamente, e inclusive una oración que tienen los registros akáshicos, lo toma de una mujer en México, ¿no? Una mujer que en realidad recibe, como si te dijeran canalización. ¿Qué es esto de meterse dentro de esa energía akáshica? Porque es un plano, definitivamente, es un plano de vida lo akáshico, ¿no? Y cómo poder bajarlo o humanizarlo y poder utilizarlo cotidianamente, ¿no? Esta mujer mexicana, que curiosamente no es conocida, entrega toda esa sabiduría a esta mujer, porque a su vez dentro de la canalización ella recibe que tiene que entregar este conocimiento de alguna manera a alguien es una mujer que va a llegar, una mujer blanca que va a llegar a ella y se lo entrega. Y bueno, y de ahí en más, obviamente todo empieza a hacerse, este, inclusive te diría algo que no me resulta para nada grato y que no comparto, ¿no? Hasta más comercial, te diría. De hecho, esas primeras personas que se formaron, que se capacitaron, realmente costaba muchísimo, muchísimo dinero, en realidad, poder acceder a los registros akáshicos, cuando es algo que es absolutamente inherente a la vida de todos y que tiene que estar accesible, a que todos podamos ser, porque tiene que ver con un nivel de conciencia, ¿no? Entonces uno no accede a un nivel de conciencia porque tengas o no tengas con qué pagar ese nivel de conciencia, o por lo menos no debiera ser. Así que bueno, hoy por hoy me parece que afortunadamente somos muchos los que sentimos de otra manera, ¿no? Como no solamente cómo acceder a ese plano, a ese nivel de conciencia, cómo practicarlo y también cómo traerlo a la vida cotidiana. O sea, no solamente quedarnos con esto que es más. Nosotros entramos en internet y podés ver millones de ofrecimientos de personas que hacen lecturas de registros akáshicos, pero además lo interesante, y me parece que ahí es donde cada uno se hace cargo de su nivel de conciencia, poder utilizarlo desde lo cotidiano. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo soy maestra, bueno, para dar una clase, para la conexión que tengo con mis alumnos. Si yo soy cocinera, para cocinar. Cuando yo estoy hablando de un plano de conciencia, estoy hablando de que decido, elijo, aspiro como ser humano realmente a vivir en otro estado de conciencia. Ahora, has hecho toda
has abierto el abanico que me ha dejado con muchas interrogantes, pero voy a Mejor, tratar de partir paso a dale. paso, a ver si soy Sí, sí. capaz de hacerlo. Los Seguro registros, que, ¿eh? seguro que sí. Seguro. Vamos a ver. Es una lectura, los registros akáshicos, eh, a través de una persona, a través de la persona que hace los registros. Cuenta un poco el proceso y si el proceso actual, el que ha canalizado esta mujer a través de Mary Parker, que bueno, Sí. Mary y María, bueno, ahí están conjugados, ¿eh? Es verdad, es verdad. A través de ella se repite la misma tradición, de alguna forma decirlo, desde la antigüedad, o hay o sientes que hay una variación. Te estoy haciendo muchas preguntas a la vez. Eh, ¿Y cómo es ese proceso exactamente? ¿Cómo es que funciona en la práctica? Si nos puedes contar un poco sobre los registros. Sí, no, no te creas que hay tanta información, o por lo menos yo no tengo toda la información respecto a cómo se usaba antes, ¿no? Antes me refiero, no sé, del siglo XIX para atrás. La Ujú. verdad, no, no hay información de eso, pero porque también creo que tiene que ver con esto que te explicaba, ¿no? De verlo como una práctica o haberlo incorporado absolutamente a la vida cotidiana. En el caso de hoy, cómo se utiliza o qué es una lectura de registros akáshicos, cuando vos te formás, que la formación en realidad es bastante larga, eh, lo que vos haces, lo que te explican, una de o de las primeras preguntas que tiene la gente es, pero vos cómo sabés que lo que estás escuchando tiene que ver con ese otro plano de conciencia donde maestros del plano akáshico te están hablando para darte un mensaje para mí. Esa es como la pregunta inicial o la pregunta que se hace cualquier iniciado en esto de los registros akáshicos. Cuando vos haces tu formación, haces muchos ejercicios en los cuales justamente practicas la escucha. Y cuando te hablo de la escucha, no te estoy hablando del oír, sino que te estoy hablando de la forma que vos tengas de escuchar. Hay gente que escucha a través de imágenes, hay gente que escucha a través de aromas, de perfumes, y esto es, ahí está la respuesta para la persona que te esté consultando. La gente generalmente viene a una lectura de registros akáshicos. A ver, empecemos por el principio. Es muy importante que el lector de registros akáshicos, hay dos personas fundamentales. Una es el lector y otra es el maestro. ¿Sí? El maestro es el que forma lectores. El lector de registros akáshicos lo primero que tiene que hacer cuando una persona se acerca es decirle, pedirle que prepare preguntas. Preguntas que tienen que ser muy concretas, muy concretas. Cuanto más exacta es la pregunta, más fácil va a ser acceder a la respuesta que esa persona está buscando. Y esto, a mí me gusta mucho jugar con dos conceptos. Uno es, que esto lo dice mucha gente, acceder a la lectura de registros akáshicos es como entrar en una biblioteca, ante la bibliotecaria y decirle a la bibliotecaria, yo quiero el tomo 4 de la historia de Argentina. ¿Y cuál es el tomo 4? Y bueno, del año 1810 a 1812, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a preguntar sobre algo muy concreto. Yo no puedo pedirle a los registros que me hable de mi vida, así, en general, ¿no? O sea, tengo que facilitarle el saber exactamente qué es lo que yo quiero saber de mi vida. Esto sería como lo más, el título, digamos, de Ujú. todo esto. Pero hay algo más gráfico, para los que escuchamos radio, ¿no? Para los que escuchamos radio de una radio y no de la computadora. Esto es como cuando hace muchos años uno necesitaba sintonizar, Sí, exacto, sintonizar la radio, y viste que había algunas emisoras que tenían una banda muy muy baja. corta, ¿no? Sí. Entonces si vos te pasabas una rayita ya no escuchabas. Ujú. Esto es igual, igual.
si vos me haces a mí una pregunta que necesitas saber sobre vos y me la haces muy amplia, yo voy a tener que ayudarte a que acotes esa pregunta. Cuando vos acotas la pregunta, es como si los dos entráramos en un mismo canal de conversación. Yo te entiendo, yo simplemente hago de canal, María Fernanda no te va a contestar nada. Los que van a contestar son desde ese plano akáshico, me van a dar a mí una respuesta que yo te voy a dar. En general, el grueso, por lo menos el grueso de la gente que yo conozco que trabaja con registros, escucha. De hecho, yo escucho palabras. Ahora, hay muchas personas que también ven imágenes. A mí esto me ha pasado pocas veces, ¿no? Que vos me hagas una pregunta, que yo no perciba palabras de ninguna manera y sí vea una imagen. Entonces yo te explico esa imagen y en esa imagen, para mí eso no significa nada, pero para vos está muy clara la respuesta. Entonces, tú te ves con la persona, con el paciente, por decirlo de una manera, se le advierte que pueda tener su pequeño listado de preguntas. ¿Hay un límite de preguntas No, o no? hay un límite de De tiempo, tiempo. porque a veces se pueden hacer muy largas las sesiones. En general una sesión dura 1 hora y media como máximo. Entonces, la persona escribe sus preguntas precisas, lo más precisa, y si no es precisa, tú le ayudas a hacerla, hacer más, ¿no? Más Acotada. directo, ¿no? Y de ahí tú entras en una especie de trance. ¿Cómo es No, no, cuál es no, no. pues ese es el punto bueno, todas las personas que nos ven, para que vean, porque lo ven como, hasta puede sonar como medio espiritista o una medium, ¿no? Casi, ¿no? Sí, lo sé. Lo sé, pero no, no es así. Por eso te decía, cuando vos haces tu formación, claro, en ese momento, por ejemplo, cuando yo la hice hace más o menos 15 años atrás, no tenía estado de conciencia. Hoy sí me doy cuenta que era qué pasó, ¿no? Cómo fue ese proceso en mí. Entonces, el maestro te ayuda, te va guiando, haciéndote preguntas a vos, ¿no? Preguntas que al principio inclusive no tienen nada que ver con vos. Y lo que suele ocurrir es que vos recibís palabras sueltas, ¿no? Entonces, ante la pregunta de por qué estás acá, de repente lo único que escuchás es amor, no sé, ¿no? Entonces, hasta que eso, y que tiene que ver también con el ejemplo que te di de sintonizar, ¿no? Y además es como aprender un nuevo lenguaje. Entonces, cuando vos aprendés un nuevo lenguaje y te sentás adelante de un maestro y el maestro te dice toda una oración en ese nuevo idioma, capaz que vos entendiste 2 palabras nada más. Y está bien que las rescates y que las tomes para luego intentar comprender qué es lo que decía la oración completa. Esto es igual, igual. A medida que vos te vas, como si yo te dijera, aceitando en la práctica de la escucha, y una cosa fundamental que responde a la primera pregunta que yo te comentaba, te hacía, es que tenés que confiar en ese plano, que además te digo, es un plano de amor absoluto al que estás accediendo. Si eso no está establecido entre vos, lector, y este estado de conciencia, no pasa nada, ¿no? Entonces, yo tengo muchos compañeros que se formaron conmigo en aquel momento y que me consultan. Entonces yo le digo, pero si vos podés hacerlo, ¿por qué no lo haces? De hecho, más allá de que exista una formación, yo, y esto te lo digo en forma absolutamente subjetiva, yo creo que esto es algo a lo cual accedemos todos, más tarde o más temprano, que vos no necesitas una formación, y esto en contra de lo que me enseñaron mis maestros, pero bueno, si vos estás abierto realmente a ese plano de conciencia, si estás abierto al amor que implica que todos nos respetemos como seres vivientes en este lugar en el que elegimos nacer, vas a recibir las respuestas que estás esperando, ¿no? Y te van a llegar de la forma que te tengan que llegar. Por eso te digo, y esto es para hablarlo tal vez después, si querés seguimos un poquito más con esto de lo que es Ujú. una lectura, eh,
lo importante de poder acceder a todo lo que implica esta conciencia akáshica es que vos lo puedas utilizar en tu vida cotidiana. No solamente que vayas a preguntar cómo me voy a llevar con mi marido o quién fui yo en una vida pasada. No, a ver, qué sos vos como ser viviente? ¿No? Y qué querés a su vez dejar y comunicar en este plano en el que hoy estás existiendo. Es curioso porque puede sonar incluso como si fuese una lectura de tarot, ¿no? Como diciendo, yo hago una lectura, pregunto cosas y ya está, y se vuelve muy esotérico casi, ¿no? Pero lo que entiendo, lo que tú estás diciendo, que va más allá de eso, ¿no? Tú conectas con las entes, no sé si llamarlo entes o con seres lumínicos superiores, ¿cierto? Que están en otros estados, para traer una información específicamente para la persona. Pero para eso tienes que abrir puertas y llaves, Tal ¿cierto? cual. Porque también en ese, imagino, en ese limbo, en esa esfera de conciencia, se puede colar también alguien o algo porque tú evocas o invocas, perdón, no sé si llamarlo así, a alguien o no necesariamente, o al que aparece, aparece. No, te explico, no es el que aparece. Primero, la oración es un pedido de permiso. Ujú. De hecho, la oración dice concretamente, pido permiso a los señores del registro akáshico. En un segundo párrafo, la oración habla de que para la exacta comprensión de lo que la persona que está sentada delante tuyo tiene que escuchar, se van a presentar maestros, guías o seres queridos, ¿sí? Entendiendo que estos seres queridos que puedan llegar a traerte una respuesta están en un plano similar al de esos guías o esos maestros, ¿sí? Nada que no sea amor puro y absoluto va a colarse dentro de esta lectura. Y esa es una de las cosas principales. Por eso cuando te hablo de que, de hecho, hay mucha gente que se forma y luego no lo puede practicar, no es que no lo puede practicar porque no escucha, no lo puede practicar porque no ama profundamente, no habita el amor profundo en su corazón. Con eso tiene que ver. El plano de conciencia que implica el plano akáshico es un amor tan absoluto que hay gente que no lo puede soportar. Hay un Es así de mensaje, simple. hay un mensaje para cada persona, de acuerdo a la pregunta que da, esos seres o ese ser, en ese caso, que es un ser, ¿no? Tú canalizas a Sí, un ser, ¿cierto? sí, ni sé a quién canalizo y no es lo importante, Ujú. sinceramente. Lo escuchas. Ujú. Estoy intentando ser racional totalmente en ese Lo tema, sé. para que toda la gente pueda entender. La persona canaliza, tú entras en un estado de conexión, en la sintonía esta, para poder captar las señales o la señal de los maestros, en el plano akáshico, ¿no? En el plano del éter, eh, para poder traer un mensaje de acuerdo a las preguntas que tú formulas también, ¿cierto? Sí, bien, te voy a dar un ejemplo para que tal vez sea inclusive un poquito más claro. Hace algunos años, yo ya, ponele, hacía 4 o 5 años que hacía lecturas y me invitan bueno, a otra ciudad, la cual de hecho no había ido nunca, dentro de una escuela de formación que tenía que ver con la Gestalt. Entonces, muchos de los alumnos de esa escuela se anotan, ¿no? La mayoría eran psicólogos o estaban empezando a transitar la Gestalt. Y dentro de todas esas personas que se anotan, la que organizaba, digamos, el centro, me dice, mira, va a venir la máxima figura que tenemos aquí en constelaciones familiares. Es una escritora, bueno, es nuestro referente en todo sentido. ¿Qué pasó? ¿No? Y acá viene otra etapa de lo que tiene que ver con los registros akáshicos. Fue tanto lo que me hablaron de esta mujer que yo dije, ¿qué le voy a decir yo? ¿No? Error. Ahí me puse yo, María Fernanda, adelante de lo que tenía que escuchar y decirle, ¿no?
cosa que nunca tiene que pasar. O sea, el lector de registros es lector de registros, no es ni María Fernanda, ni José, ni Carlos, ni nadie. Entonces, finalmente llega esta señora, hacemos la entrevista, le dije si sabía de qué se trataba, igual siempre yo hago como una breve explicación de lo que son los registros antes de comenzar, le pregunté si traía sus preguntas ya por lo menos pensadas, me dijo que sí, y ante la primera pregunta, yo te voy a decir, te voy a ser sincera, me sentía como un poco cohibida, ¿no? Ante esta persona. Y ante la primera pregunta, que es, ¿por qué yo no avanzo en mi profesión en este momento? Y lejos de escuchar, yo vi como ¿viste los carteles esos de los negocios de lucecitas de neón? Ujú. Bueno, en luces de neón yo vi la palabra soberbia. ¿Y qué me pasó? Dije, ¿cómo le digo a esta mujer soberbia? ¿No? Pero estaba haciendo un juicio, cosa que nunca hay que hacer. Cuando vos escuchás blanco, vos tenés que decir blanco. No podés decirle, no, no, le voy a decir clarito. No, clarito no, es blanco. Entonces junté, o sea, cerré Valor. todas exactamente, en realidad cerré todos mis juicios y dije, por favor Dios, quédate conmigo y ayúdame a decir lo que tengo que decir. Y entonces le digo, mira, no estoy escuchando nada, pero sí veo claramente la palabra soberbia. Y esta mujer se larga a llorar y me dice, gracias, yo sabía, pero yo no lo quería escuchar, no lo quería escuchar. O sea, hasta qué grado su negativa a querer escuchar lo que ella ya sabía hizo también que yo no se lo pudiera decir, ¿no? Esto es algo que puede pasar en una lectura de registros, como para que te des una idea qué quiere Claro. decir esto de escuchar. A veces escuchás y otras veces cuando no escuchas, es más, puede pasar que no llegue la respuesta, y esto se le avisa a la persona antes de empezar una lectura. Hay dos cosas, dos reglas que son básicas. Una, vos no podés preguntar sobre una persona que no está presente o que no te ha dado autorización para poder entrar en los registros de ella. Eso es fundamental. ¿Y te ha pasado, perdón, que cuando estás hablando con alguien, de pronto, sin haber hecho consultas, sin haber abierto las puertas y ya estás como que entras en una conexión con esa persona o lo que sea, eh, que te llega algún mensaje? Sí, sí. Bueno, ahora, ¿no? O sea, cuando empecé, no. Cuando empecé era como que tenía que estar más atenta, digamos, Ujú. error, porque es todo lo contrario. Pero hoy por hoy sí, 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 ¿Te llega algún absolutamente. mensaje mientras hablamos o no? No. Si te llega, lo dices, por favor. Sí, bueno, lo digo, lo ¿Vale? digo, lo digo. Que me he Sí, quedado no, lo que sí pasa, bastante... ¿Perdón? que lo que sí pasa es que a veces la persona, hay una cosa que sí te enseñan cuando estás haciendo la formación, y es que tenés que tratar de que no haya ruido en la comunicación. ¿Y qué es ruido? El ruido es cuando vos querés hacer una pregunta y no te animás, porque vos mismo estás enjuiciándote, entonces haces una pregunta larguísima que no terminás de enunciar más. Desde la parte... A mí no me gusta hablar de lo positivo y lo negativo, pero sé que la gente que nos ve puede entender perfectamente lo positivo y lo negativo como ya lo tenemos bastante asimilado, porque para mí lo negativo es positivo y todo es positivo, al fin y al cabo. ¿Hay alguna consecuencia adversa, negativa, de una lectura hacia obviamente, hacia la persona que le lees? ¿La haces de lectura akáshica? No, igual me gustaría como expandirme un poco más en el tipo de pregunta que me estás haciendo. Hay dos cosas. Si el lector de registros es honesto también, ¿no? Que tiene que ver con esto que te acabo de decir, eh, es muy importante que no a ver, que no haga cosas que sienta que no tiene que hacer. Ejemplo, una vez le hice una lectura a una persona que a toda costa sentía que su marido, que había fallecido hacía poco, de alguna manera estaba presente en este plano,
y que lo tenía en su casa y que bueno, toda una serie de cosas. La verdad es que el marido sí estaba en ese plano, ¿no? Eh, pero yo le dije, yo no hago este trabajo. O sea, es más, hay mucha gente que lo hace y que lo hace desde lo akáshico, ¿no? Yo no lo hago. Entonces, no me hagas esa pregunta a mí. Si esto es todo lo que tenés que preguntar, hasta acá llegamos. Si tenés que hacer otras preguntas, podemos seguir. Eh, esa noche yo me quedé a dormir en la casa de esta persona, ¿no? Porque íbamos a hacer un taller al día siguiente, bueno, y ella me daba alojamiento. Esa noche, ese ser se me presentó en sueños, ¿no? Así que a la mañana siguiente yo se lo comenté a ella y le dije que se había presentado en tales circunstancias y que nuevamente yo le decía, así como le había contestado en mi sueño y el día anterior en la consulta a ella, que yo no iba a hacer esa conexión, que yo no iba a prestarme para ser canal de ese tipo de voz. Otra cosa que respecto a esta pregunta que me haces, que es muy común que ocurra, también el lector decide, eh, digamos, cuántas veces podés atender a una persona. Es muy común que haya personas que se hagan como adictas a este tipo de terapias, ¿no? Entonces vienen a preguntarte, ¿cómo hago para recuperar a mi marido? Ejemplo. Y vos le das la respuesta, porque los registros sí le contestan, los maestros les contestan qué es lo que ella tiene que entender. Cerrada esa sesión, al mes vuelve y al mes vuelve y al mes vuelve. Me ha pasado con gente que ha vuelto 3 años después a hacerme la misma pregunta. Y de hecho, con una persona me pasó que vino 5 veces a hacerme la misma pregunta y en la última vez yo le dije, si lo que vamos a hablar en terapia va a ser esto, María Fernanda, no los registros. María Fernanda te dice que no voy a hacerte esta terapia. ¿Alguna vez o te animarías a hacer ahora una, un registro? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta para ti? Bueno, claro, porque es personal siempre, no puedes hablar en general, ¿cierto? No, exacto. Eso. Bueno, tendría que decir la oración, pero no la puedo decir al aire. Ah, ok. En Entonces general nada. está muy reservada la oración. Ok, Obviamente que te lo puedo hacer, pero no para que lo ok. publiquemos. Muy bien. Eso era un poco mi atrevimiento, porque tenía la sensación, digo, voy a atreverme a ver si, pero está bien. Lo respeto totalmente. Te digo algo respecto a esto que estás diciéndome. Hay una cuestión que tiene que ver, de hecho, hoy por hoy, si vos entrás en Google, por ejemplo, y pones oración de los registros akáshicos, aparece. Ujú. Esto es una cosa que siempre en la formación te dicen, la oración no se comparte. En un primer momento yo no estaba de acuerdo con esto de no compartir la oración, pero hoy también entiendo por qué, ¿no? ¿Por qué te lo piden? Esto tiene que ver, por ejemplo, yo soy reikista también, ¿no? Ujú. Y me parece que sí hay que tener un poco de respeto por todo esto. O sea, si realmente yo te lo quiero explicar y quiero hacerte participar de lo que sea, me parece bien que vos te tomes el tiempo, ¿no? de poder compartir esta enseñanza y que esto no depende solo de que cliques, viste, en una máquina oración y que me baje la oración y ya está. Porque entonces todo esto que estuvimos hablando durante estos 20 minutos, nunca te enteraste, ¿no? Y son cosas muy importantes, porque realmente podés lastimar a otra persona. Bueno, pues aclarado el tema, hay cosas que se hacen en el momento como privado, ¿no? Es un momento de intimidad, ¿no? Para poder entrar en ese punto. Y el tiempo ya se nos ha acabado, ¿no? ¡Oh, qué pena! Pero ha estado muy interesante, Muchas María, gracias. María Fernanda, ahora te voy a decir como tu madre, María Fernanda Gutiérrez. Cosa que Eh, acepto con mucho amor. Muy bien, eso es. Pero que no te recuerde a tu madre nada más. O sea, en el sentido del... Porque a veces solemos llamar cuando tenemos dos nombres, no sé, Juan, ¿no?
Juan Antonio, Sí. cuando la mamá ya está un poco, ¿no? Exacto. Enfadada y dice Juan Antonio, y cada vez que me dice así mi segundo nombre es porque algo he hecho mal. Es tal cual. Por eso, porque no suene a eso. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con todos nosotros la experiencia, lo que es, y esperamos que a todas las personas que nos ven puedan entender un poquito más, comprender desde el corazón lo que significa, evitando justamente esos prejuicios, esos juzgamientos, sino fluir, y siempre le tenemos miedo o recelo o empleamos la racionalidad netamente a cosas que desconocemos, ¿no? O a mundos o a espacios que no conocemos. Es una opción, siempre se respeta, siempre se abre de corazón esto, y que en algún lugar siempre estamos y siempre nos vamos cuando ya dejamos de existir a nivel físico. Muchísimas Así es. gracias, María, por estar aquí. A ti muchas gracias y ojalá que haya puesto un poquito de luz en los que andaban preguntando de qué se trata esto de los registros akáshicos. Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, muchísimas gracias. Me quedo como reflexivo. Y así que nos vemos nosotros el próximo jueves, como siempre, aquí, en este espacio, gracias al Centro de Artes de la Humanidad. Y conmigo será hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Chao.